Hoy en Literatura para Oír, William Somerset Maugham, 150 años, autor inglés. Nacido en París en enero de 1874, hace 150 años, William Somerset Maugham pasó en la capital francesa sus primeros 10 años, donde su padre era abogado de la embajada británica. Luego fue a Inglaterra y terminó su educación en Alemania. Se graduó como médico, pero nunca ejerció esta profesión, dedicándose durante 60 años a la creación literaria, periodo en el que produjo más de 100 cuentos, 21 novelas, gran número de piezas teatrales, biografías, libros de viajes y ensayos. En la década de 1930 fue considerado el autor más leído y mejor pagado del mundo. Sus novelas más conocidas son Servidumbre humana, La luna y 6 peniques, El velo pintado y El filo de la navaja, y de sus abundantes cuentos, varios fueron llevados al cine, la radio y la televisión. Viajero, derrochador, figura del jet set, sarcástico, vulnerable y acomplejado, dejó una valiosa obra que merece ser leída y recordada. Comencemos con El sacristán. Aquella tarde se había celebrado un bautizo en la iglesia de San Pedro, situada en la plaza Neville, y Mr. Albert Edward Foreman no se había despojado aún de su sobrepelliz. Aquella tarde, el sacristán se ocupaba en acomodar silenciosamente la tapa de madera pintada de la pila bautismal y en poner en su lugar una silla llevada allí para que se sentara una señora inválida. Entretanto aguardaba a que el vicario terminara en la sacristía para ponerlo todo en orden allí y regresar a su casa. De pronto notó que el vicario cruzaba el presbiterio, haciendo una genuflexión ante el altar mayor, y se acercaba a él por la nave lateral revestido aún con los ornamentos. ¿Qué andará haciendo de un lado para otro?, se preguntaba el sacristán, añadiendo en un tono típicamente londinense: ¿acaso tío comprende que he de irme para tomar el té? El vicario, un hombre enérgico y rubicundo, que representaba unos 40 años de edad, había sido nombrado recientemente. Albert Edward se lamentaba aún de la partida de su antecesor, un sacerdote de la antigua escuela que pronunciaba sermones con pausada y dulce voz y que solía comer fuera con frecuencia en compañía de sus feligreses más aristocráticos. Le agradaba que las cosas referentes a la iglesia se hicieran de una forma determinada y nunca alborotaba por nada. Era un hombre completamente distinto del nuevo vicario, que se inmiscuía en todo. Sin embargo, Albert Edward se mostraba tolerante. La iglesia se hallaba situada en un barrio excelente y sus feligreses eran personas de gran cultura. El nuevo vicario había ejercido anteriormente su ministerio en el barrio del este de Londres, y era muy comprensible que no se aviniera de pronto con los modales discretos de su elegante feligresía. Sin duda, solía decir Albert Edward, está algo desorientado, pero tengan paciencia de concederle el tiempo indispensable y ya verán cómo se amolda. Cuando el vicario hubo llegado a una distancia suficiente como para poder dirigirse al sacristán sin levantar la voz más de lo que era propio en un lugar sagrado, se detuvo y dijo: «Querido Foreman, le agradecería que me acompañara un momento a la sacristía. Tengo algo que decirle». «Bien, señor». El vicario entró en la sacristía delante de Albert Edward, y éste se mostró algo sorprendido al notar la presencia de los 2 celadores de la iglesia. No los había visto entrar. Le saludaron haciendo una apacible inclinación con la cabeza. «Buenas tardes, my lord». «Buenas tardes, señor», dijo Albert dirigiéndose a uno y otro. Ambos eran hombres de edad y habían sido celadores de la iglesia casi tanto tiempo como Albert Edward sacristán. Estaban sentados tras una hermosa mesa que el anterior vicario había adquirido en Italia muchos años atrás. El vicario se sentó en el sillón desocupado que se hallaba entre ambos, y Albert Edward permaneció en pie, separado de ellos por la mesa, preguntándose cuál sería el motivo de la cita. En el rubicundo rostro del vicario brillaba una mirada de firmeza y de bondad a la vez, pero la expresión de los otros era más bien acongojada. El sacristán pensó que tal vez el vicario hubiera estado sermoneándolos. Parecía haberlos inducido a hacer algo con lo que no estaban de acuerdo y daban la impresión de no hallarse satisfechos.
El vicario le dirigió resueltamente la palabra. Foreman, sentimos tener que comunicarle algo desagradable. Usted ha estado al servicio del templo durante muchos años y creo que Usía y el general están de acuerdo conmigo en que ha cumplido usted con los deberes de su cargo con la aprobación unánime de todos. Los dos celadores asintieron con un movimiento de cabeza y el vicario continuó. Pero ha llegado a mi conocimiento un caso realmente extraordinario y creyendo que era mi deber he puesto en antecedentes a los señores celadores. Descubrí con el consiguiente asombro que no sabe usted leer ni escribir. El rostro del sacristán continuó impasible. El anterior vicario lo sabía, contestó, y afirmaba que no tenía nada que ver. También solía decir que en su opinión el mundo era demasiado instruido. «Es lo más asombroso que he oído», exclamó el general. «Entonces, ¿ha sido usted sacristán de esta iglesia durante 16 años sin haber aprendido a leer ni escribir?» Comencé a trabajar cuando tenía 12 años. El cocinero trató en más de una ocasión de enseñarme, pero por lo visto yo no tenía habilidad para aprender. Luego, por una razón o por otra, no tuve tiempo. Tampoco he sentido nunca necesidad de saber. En mi opinión, muchas personas pierden demasiado tiempo leyendo cuando, en cambio, podrían hacer algo útil. ¿Pero no le interesan a usted las noticias?, le preguntó el otro celador. ¿No le agradaría saber escribir una carta? No, my lord. Creo desenvolverme muy bien sin saber esas cosas y de un tiempo a esta parte se publican tantas fotografías en los periódicos que logro enterarme bastante bien de lo que ocurre. Mi esposa es una mujer muy educada y si deseo escribir una carta, ella me la escribe. Los dos celadores miraron desconsoladamente al vicario y luego bajaron la vista. Bien, Mr. Foreman, he cambiado impresiones con estos señores y los tres estamos conformes en que la situación es insostenible. No podemos consentir que en una iglesia tan importante como la de San Pedro, el sacristán sea analfabeto. Albert Edward comenzó a mover maquinalmente la cabeza, su rostro delgado y pálido enrojeció, pero no pronunció una sola palabra. Sepa usted, estimado Foreman, que no tengo la menor queja contra usted. Desempeña su cometido a mi entera satisfacción. Tengo el más elevado concepto tanto de su carácter como de su capacidad, pero no tenemos derecho a correr el riesgo de que surja cualquier incidente debido a su ignorancia. Es una cuestión de previsión y de principios. ¿Pero no podría usted aprender?, le preguntó el general. No, señor, me temo que no, por lo menos ahora. Debe usted saber que no soy tan joven y si cuando era niño no lograba que me entrara nada en la cabeza, no creo que exista ahora la menor posibilidad. No deseamos ser desagradecidos con usted, Mr. Foreman, dijo el vicario, pero tanto los señores celadores como yo estamos completamente decididos. Le daremos 3 meses de plazo, y si en este tiempo no aprende usted a escribir, lamento tener que decirle que deberá retirarse. A Albert Edward no le había sido nunca simpático el nuevo vicario. Había dicho desde el primer momento que las autoridades eclesiásticas se habían equivocado al confiarle una iglesia de la categoría de la de San Pedro. A su juicio, no era la persona indicada para atender a una congregación tan selecta como lo eran sus feligreses. Lo siento mucho, señor, pero creo que no hay solución. Soy un caballo demasiado viejo para aprender un trote ligero. He vivido muchos años sin saber leer ni escribir, y no me vanaglorio de ello porque la propia alabanza no constituye ninguna recomendación. No me importa repetir que he cumplido mi deber en el camino de la vida que me ha tocado en suerte recorrer, y también he de manifestar que creo firmemente que si pudiera aprender ahora, no querría hacerlo. En este caso, Foreman, y lo siento realmente, no le queda otra solución que retirarse. Sí, señor, lo comprendo. Tendré mucho gusto en presentarle mi renuncia tan pronto como encuentre usted quien me sustituya. Pero cuando Albert Edward, con su cortesía habitual, hubo cerrado la puerta de la iglesia tras el vicario y los 2 celadores, le fue imposible soportar la afrenta y notó que sus labios temblaban. Sentía oprimido el corazón, no sabía qué hacer. No le seducía la perspectiva de verse obligado a desempeñar un servicio doméstico después de haber sido su propio amo durante tantos años. Había ahorrado una buena suma, pero no la necesaria,
para poder vivir sin hacer nada, y la carestía de la vida se dejaba sentir cada día con mayor intensidad. Nunca creyó tener que pensar en estas cuestiones. Consideraba que los sacristanes de la iglesia de San Pedro, de la Plaza Neville, como los papas de Roma, eran inamovibles. Muchas veces cruzaron por su mente los gratos comentarios que sin duda haría el vicario el primer domingo siguiente a su salida, ensalzando el largo y fiel servicio prestado y las ejemplares prendas que adornaban al ex sacristán Albert Edward Foreman. Suspiró hondamente. Albert Edward no fumaba ni bebía, pero a veces le agradaba tomar un vaso de cerveza en las comidas y cuando se sentía cansado, fumarse un cigarrillo. Le pareció que en aquella ocasión un cigarrillo le consolaría y no llevando ninguno, miró alrededor en busca de un estanco donde adquirir un paquete de tabaco rubio. No encontró ninguno y prosiguió su camino. Era una calle larga, con una infinidad de tiendas, pero no había una sola donde pudiese comprar cigarrillos. Es extraño, se dijo Albert Edward. Para cerciorarse de que no se había equivocado, volvió sobre sus pasos recorriendo de nuevo la calle. Efectivamente, no había duda. Se detuvo y reflexionó observando la calle en ambas direcciones. No creo ser el único hombre que circule por esta calle y se le antoje un cigarrillo, se dijo. Esto me hace pensar que uno podría ganarse aquí la vida perfectamente estableciendo un negocio de esos que se dedican a la venta de cigarrillos y caramelos. Al instante se sintió como electrizado. Me parece una excelente idea, pensó. Es extraña la forma en que acuden las ideas a nuestra mente cuando menos pensamos. Dio la vuelta, regresó a su casa y tomó una taza de té. «Qué callado estás esta tarde, Albert», observó su esposa. Albert Edward, por toda respuesta, contestó: «Estoy pensando». Consideró el asunto desde todos los puntos de vista y al día siguiente se dirigió a la misma calle y tuvo la suerte de encontrar un local por alquiler que parecía convenirle. A las 24 horas ya lo había alquilado y al mes de retirarse para siempre de la iglesia de San Pedro, de la Plaza Neville, Albert Edward Foreman estableció un estanco y una agencia de periódicos. El negocio tuvo tal éxito que Albert Edward pensó fundar, al cabo de un año aproximadamente, otro negocio semejante poniendo al frente un administrador. Comenzó a buscar otra calle igualmente larga y en la que no hubiera aún estanco, y cuando la encontró alquiló un local y almacenó los géneros. Aquel también fue un éxito. Pensó a continuación que si podía llevar dos negocios, igualmente podría hacerlo con media docena, y se dedicó a recorrer a pie la ciudad de Londres, y en donde quiera que encontrara una calle larga en la que no existiese un estanco y hubiera un local disponible, lo alquilaba inmediatamente. En el transcurso de 10 años llegó a tener por lo menos 10 estancos. El dinero parecía llover sobre él. Solía visitarlos personalmente cada lunes para cobrar la recaudación de la semana e ingresarla en la cuenta. Cierta mañana, cuando se hallaba en el banco depositando una gran cantidad de billetes y monedas de plata que llevaba en un maletín, el cajero le dijo que el director deseaba hablar con él. Se le hizo pasar a un saloncito y el director, adelantándose, le tendió la mano. «Mr. Foreman, deseaba hablarle sobre el dinero depositado por usted en nuestro banco. ¿Sabe usted por casualidad a cuánto asciende esta suma?» Tal vez no pueda decirlo con exactitud, pero con una diferencia de 1 libra esterlina de más o de menos, creo tener una idea aproximada de lo que tengo en cuenta corriente. Prescindiendo de lo que ha ingresado usted esta mañana, asciende ya a 30,000 libras. Es una suma demasiado elevada para tenerla en una cuenta corriente y deseaba sugerirle que sería conveniente invertirla en algo productivo. «No quisiera correr ningún riesgo, señor», repuso Albert, «y sé que en el banco están completamente seguras». «Esto no debe preocuparle a usted lo más mínimo. Nosotros le haremos una lista de los títulos y valores que producen una renta segura y le dejarán más interés que el que podría ofrecerle el banco». Una mirada inquieta alteró el rostro plácido y distinguido de Mr. Foreman. «Nunca me habían interesado en absoluto las operaciones de bolsa, y tendría forzosamente que dejarlo todo en manos de ustedes». Al director le causó esto cierta risa. «Nosotros nos encargaríamos de todo. Lo único que le rogamos haga la próxima vez que venga es firmar los necesarios documentos de transferencia». «Esto podría hacerlo», contestó Albert con cierta perplejidad, «pero ¿cómo sabría lo que estaba escrito?» «Supongo que sabrá usted leer», dijo el director incisivamente. La mirada de Mr. Foreman lo desarmó.
Ahí es precisamente donde está la dificultad, no sé leer. Comprendo que resulta ridículo, pero así es, efectivamente, no sé leer ni escribir. Tan solo sé firmar y eso porque tuve que aprenderlo cuando me establecí. El director se sintió tan sorprendido que se incorporó. Es la afirmación más extraña que oí jamás. Nunca tuve oportunidad de aprender, señor, hasta que fue ya demasiado tarde y entonces me negué obstinadamente. El director le miró como si fuera un monstruo prehistórico y le dijo: así pues, ¿ha sabido usted montar ese importante negocio y amasar una enorme fortuna sin saber leer ni escribir? Bendito sea Dios. ¿Qué hubiera llegado a ser usted si hubiese aprendido? Probablemente, le contestó Mr. Foreman con una leve sonrisa, hubiera seguido siendo sacristán en la iglesia de San Pedro de la Plaza Neville. Sigamos recordando a William Somerset Maugham, escritor inglés, ahora el poeta. No siento gran interés por la gente célebre y no puedo soportar a esas personas que tienen la pasión de codearse con las grandes figuras. Cuando alguien me propone presentarme a una persona que se distingue de sus semejantes, ya sea por su categoría social o por sus proezas, trato por todos los medios de buscar una excusa aceptable que me permita evitar el honor del encuentro. Por lo tanto, cuando mi amigo Diego Torre dijo que iba a presentarme al señor de Santa Ana, rehusé inmediatamente. Este señor de Santa Ana no era solo un renombrado poeta, sino también una figura romántica, y a pesar de todo me hubiese gustado saber cómo sería en la pobreza un hombre cuyas aventuras, por lo menos en España, eran legendarias. Pero supe al mismo tiempo que era ya un anciano y que estaba enfermo, y no pude menos de pensar que hubiese sido para mí una molestia tener que encontrarme con un desconocido y extranjero a la vez. Calixto de Santa Ana, que así se llamaba, era el último descendiente de una familia de grandes personajes y en un mundo repudiado por Byron, había llevado una vida completamente byroniana, narrando las aventuras de su azarosa existencia en una serie de poemas que le habían hecho famoso, pero que sus contemporáneos ignoraban por completo. Me inclino a creer que Calixto de Santa Ana merece en sumo grado la reputación que goza entre la gente de habla hispánica. En aquel tiempo, toda la juventud tenía sus versos en los labios, y mis amigos no cesaban de hablarme de sus modales, de sus apasionados discursos. Además de poeta, era también político, de su agudo ingenio y de sus amoríos. Era un rebelde y a veces también un bravo bandolero, pero por encima de todo era un fogoso amante. Todos conocíamos la pasión que demostraba por tal o cual artista o cantante de renombre, pues habíamos leído hasta saberlos de memoria los encendidos sonetos en que describía su vehemente amor, sus angustias o sus odios. Sabíamos también que una aristócrata, descendiente de una orgullosa familia, habiendo cedido a sus ruegos, tomó despechada los hábitos cuando él dejó de amarla. Aplaudimos el romántico rasgo de la dama, ya que realzándola a ella halagábamos a nuestro poeta. Pero todo esto sucedió hace muchos años, y durante un cuarto de siglo don Calixto se retiró desdeñosamente del mundo, ya que nada podía brindarle viviendo solitariamente en Écija, su pueblo natal. Hacía 2 semanas que me encontraba en Sevilla y cuando di a conocer mi intención de trasladarme allí, no por interés de conocerle, sino porque se trata de un pueblecito andaluz muy simpático y al que me unen gratos recuerdos, don Diego Torre me ofreció darme una carta de presentación. Parecía ser que don Calixto se dignaba algunas veces recibir la visita de los hombres de letras de la joven generación, con quienes conversaba imprimiendo tal fuego a sus palabras que electrizaba a sus oyentes, lo mismo que había hecho con sus poemas en la primavera de su vida. ¿Y cómo está ahora?, pregunté. Espléndidamente. ¿Tiene usted algún retrato suyo? Me gustaría tenerlo, pero se ha negado a dejarse retratar desde hace más de 35 años, alegando que no quiere que la posteridad lo conozca, sino de joven. Debo confesar que esta extraña forma de vanidad me conmovió.
Se sabía que en su juventud había sido un hombre muy esbelto, y en una estrofa, escrita cuando comprendió que se desvanecía su aspecto juvenil, revelaba con qué amarga e irónica angustia contemplaba cómo esa gallardía, que había sido la admiración de todos, iba desapareciendo. Sin embargo, rechacé la carta de presentación que me ofrecía mi amigo, contentándome con releer el poema que me era tan conocido. Por otra parte, prefería vagar por las silenciosas y soleadas calles de Écija en completa libertad. Por esta razón me sentí asombrado cuando la tarde de mi llegada al pueblo recibí una nota del mismo poeta. Don Diego le había escrito informándole de mi visita a Écija. Me hacía saber que le sería muy grato recibirme a la mañana siguiente a eso de las 11, si tal hora me convenía. En estas circunstancias no me quedaba otro remedio que ir a su casa en el día y a la hora sugeridos. Mi hotel daba a la plaza del pueblo, que en aquella mañana primaveral se hallaba muy animada. Pero tan pronto como me alejé de ella, me pareció transitar por una ciudad casi desierta. No se veía ni un alma por las tortuosas y angostas calles, excepto alguna dama que regresaba de la iglesia. Écija es, por excelencia, el pueblo de las iglesias, y no hay que alejarse mucho para ver alguna fachada derruida o la torre de algún templo donde anidan las palomas. En cierta ocasión me detuve para contemplar una fila de burros cubiertos con mantas descoloridas y cargados con unas cestas cuyo contenido no pude llegar a ver. Pero Écija había sido en un tiempo lugar importante, y muchas de sus blancas casas lucen aún las puertas de entrada imponentes escudos, pues a este lugar afluían las riquezas del Nuevo Mundo, y los aventureros que habían hecho fortuna en las Américas pasaban allí sus últimos años. En una de esas casas vivía don Calixto. Mientras esperaba ante la enrejada puerta de entrada, después de haber tocado la campanilla, pensé con satisfacción que vivía en una casa en consonancia con su modo de ser. Había cierta grandeza en aquella entrada que concordaba con la idea que me había formado del poeta. Aunque sentí claramente el sonido de la campanilla cuando llamé, nadie acudió, por lo que me vi obligado a llamar varias veces más. Por fin, una vieja se presentó. «¿Qué desea, señor?», me preguntó. Tenía unos hermosos ojos negros, pero su mirada era hosca. Suponiendo que era el ama de llaves, le entregué mi tarjeta. «Tengo una cita con el señor de la casa», le dije. En el patio se notaba una agradable frescura. Era proporcionado, de lo cual se deducía que seguramente había sido construido por algún discípulo de los conquistadores. Los mosaicos estaban rotos y en algunos lugares el revoque se había desprendido, dejando unas grandes manchas. Todo denotaba pobreza, pero también limpieza y dignidad. Yo sabía ya que don Calixto era pobre. Había ganado dinero con facilidad, pero no habiéndole dado importancia, lo había gastado sin miramientos. Era evidente que vivía en una penuria que desdeñaba tomar en consideración. En el centro del patio había una mesa y 2 sillones, y sobre aquella varios periódicos de 15 días atrás. Me pregunté qué sueños cruzarían por su mente cuando se sentaba allí a fumar un cigarrillo en las calurosas noches de verano. De las paredes pendían varios cuadros típicamente españoles, algunos de ellos ennegrecidos y francamente feos, y aquí y allá unos vargueños sobre los cuales se veían algunas remendadas estatuas de barro. De una puerta colgaban 2 pistolas y pensé que tal vez hubieran sido utilizadas en el duelo celebrado a causa de la bailarina Pepa Montañés, la cual supongo que es ahora una bruja desdentada y vieja, en el que había matado al duque de 2 hermanas. Este escenario, con las vagas reminiscencias que traía a la memoria, cuadraba tan perfectamente con el ambiente y la manera de ser del poeta que quedé completamente subyugado por el lugar. Su noble indigencia le rodeaba de una aureola de gloria tan grande como la misma grandeza de su juventud. Se notaba que él también tenía el alma de los viejos conquistadores y era decoroso que terminara sus días en aquella arruinada y magnífica casa. Pensé que esta era la forma en que debía vivir y morir un poeta de su talla. Me sentía bastante sereno, aunque a la vez un poco enfadado ante la perspectiva de enfrentarme con él. Comencé a ponerme nervioso y encendí un cigarrillo. Había llegado puntualmente y me preguntaba cuál podía ser el motivo del retraso del viejo poeta. El silencio que reinaba por doquier era ciertamente molesto. Fantasmas del pasado parecían cruzar el patio mientras una época lejana surgía ante mis ojos. Los hombres de entonces poseían un espíritu aventurero y audaz que casi ha desaparecido hoy.
No somos capaces de emular sus hazañas temerarias ni sus teatrales proezas. Sentí un leve ruido y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cuando al fin lo vi bajar lentamente la escalera, contuve la respiración. Llevaba en la mano mi tarjeta. Era un hombre viejo, alto, excesivamente delgado. Su apergaminado rostro tenía el color del marfil antiguo. Su cabello era blanco y abundante, pero sus frondosas cejas conservaban aún su color negro, lo que contribuía a que fuese más lúgubre el resplandor de sus grandes ojos. Era extraño ver que a su edad sus enormes ojos negros conservaban aún todo su brillo. Su nariz era aguileña y más bien pequeña su boca. No apartaba sus ojos de mí mientras se acercaba y se notaba en su mirada que se formaba un juicio sobre mi persona. Vestía un traje negro y en la mano llevaba su sombrero de ala ancha. Su porte denotaba dignidad y firmeza. Era tal como me lo había imaginado y mientras lo observaba comprendí perfectamente por qué había influido en el ánimo de sus semejantes y se había adueñado de sus corazones. Era un poeta, en todo el sentido de la palabra. Llegó al patio y se dirigió lentamente hacia mí. Tenía en verdad unos ojos de águila. Sentí una emoción incontenible, viendo ante mí al heredero de los grandes poetas de España, el inmortal Herrera, el tan recordado y patético Fray Luis, el místico San Juan de la Cruz y el avinagrado y oscuro Góngora de gran renombre. Era el único superviviente de ese linaje de grandes hombres y un digno representante de ellos. En mi corazón resonaban las bellas y tiernas canciones que habían hecho tan famoso el lirismo de Don Calixto. Cuando estuvo ante mí, me turbé y pronuncié la frase que había preparado y con la cual pensaba saludarle. Conceptúo como un alto honor, maestro, que un extranjero como yo haya podido trabar conocimiento con un poeta de su fama. Pude ver en sus penetrantes ojos cuánto le divertía la ocurrencia. Una leve sonrisa se dibujó un instante en sus austeros labios. Disculpe, señor. No soy poeta, soy un simple comerciante. Se ha confundido usted, don Calixto vive al lado. Me había equivocado de casa. Hoy en Literatura para Oír hemos recordado a William Somerset Maugham, escritor inglés, a sus 150 años de nacimiento.